Esto desde las agrupaciones de danza folclórica, que vale decir en Costa Rica son cientos de agrupaciones por asociación libre, por asociaciones culturales, también desde la institucionalidad. Como expresión viva es una manifestación del patrimonio cultural inmaterial que conecta el pasado y la tradición con la corporalidad del presente. En el ámbito universitario, además, como centro de estudio de educación superior, en el marco en el que se inserta, en la institucionalidad como espacio para la construcción del conocimiento, adquiere otra responsabilidad enmarcada en el compromiso social y la transformación, para promover además la reflexión crítica y la deconstrucción de narrativas hegemónicas que perpetúan modelos estereotipados desde los roles de género o de distintas agrupaciones que podrían considerarse minoritarias en el país. Entonces, encontramos un doble desafío en donde tenemos que superar la reproducción del movimiento, la reproducción técnica para ser también un espacio de reflexión que cuestione las tradiciones que hemos incorporado a nuestro imaginario como absolutas. Ujú. Entonces, la gestión de estas agrupaciones en el marco en el que nos encontramos en la institucionalidad de la educación superior deberían ser un motor de cambio. ¿De qué manera estas agrupaciones de representación cultural y cómo las personas que están en las direcciones artísticas pueden constituirse en facilitadores de cambio y reflexión desde la resignificación en sus procesos creativos para romper estos roles tradicionales de género asignados a las mujeres? Desde el marco político y académico, la Universidad Nacional en Costa Rica contempla el arte y la cultura como un espacio de formación integral para la participación estudiantil, y que es un componente de mucho valor en la vida universitaria y en la preparación académica también del estudiantado participante. En los procesos creativos que se desarrollan, favorecemos la reinterpretación de las de las representaciones tradicionales para favorecer una visión más amplia que cuestione los roles asignados, en el caso particular de la propuesta de esta mañana, asignados a las mujeres. Y desde la metodología de creación, favorecer la participación de la colectividad para cuestionar la herencia recibida a partir no solamente de la manifestación de la danza, sino también de la música y de otras expresiones que son representadas desde la danza folclórica, que resulta en un producto artístico final. Barbac Danza Folclórica es una agrupación de representación estudiantil. Nosotros nos encontramos en el campus Omar Dengo, en el que está además la administración de la institución. eh, Se inscribe como un espacio de participación estudiantil para la representación artístico-cultural. La agrupación en lo particular tiene como objetivo difundir nuestra identidad nacional, y leo textualmente, a través de la danza, música, vestuario, costumbres, tradiciones y ritmos costarricenses. La praxis creadora desde la que partimos es el enfoque de la investigación-creación, teniendo la danza folclórica como la expresión desde la que creamos nuestros productos artísticos para favorecer también la conservación y reflexión desde el patrimonio cultural inmaterial. Y el eje despatriarcalizador que estaríamos analizando en esta oportunidad sería cuestionar nuestros roles tradicionales de género desde nuestro propio quehacer. Los resultados de nuestras propuestas creativo-artísticas desde la danza, no todas están planteadas desde este lugar, este, pero el particular para esta mañana, desde el enfoque de género, colocado en primer plano para revalorizar y propiciar la reflexión, colocando en primer plano la participación de las mujeres en las actividades que incluso fueron el motor económico de cambio de Costa Rica como república,
más allá de las labores de apoyo. En el segundo caso que estaríamos viendo, además, estamos propiciando una reflexión desde un posicionamiento artístico para causar impacto en la persona que observa. Estas dos obras son La Briega Valiente, que desde ritmos costarricenses, ritmos tradicionales, justamente estamos resaltando el rol de las mujeres en las actividades económicas y en las actividades también eh, de apoyo no visibilizadas que permiten que suceda el desarrollo económico en el país. Su participación en los trabajos productivos, su tenacidad, su valor y su fuerza en este sostén. Este, Su música es de diversos compositores, vale decir que en su mayoría son hombres, pero el tratamiento del gesto corporal y de la composición coreográfica nos permite y nos conduce hacia esta reflexión. Por otro lado, de esta coreografía en particular, de esta propuesta artística, no hay registros audiovisuales, pero les puedo comentar que la propuesta contó con elementos de la acción, del teatro, la música, la danza, por supuesto, y el personaje principal fue la mujer, como la mujer recolectora en los campos de café, su participación en esta actividad económica. Como segundo, como segunda propuesta, para el caso, tenemos con Emilia. Emilia Prieto fue una mujer folclorista, educadora, investigadora, con participación política, muy importante en la recuperación de expresiones culturales desde la música. Em, este, y su trabajo del que tomamos parte es la recuperación de música tradicional costarricense del Valle Central que peligró, estuvo en riesgo su preservación. Sin embargo, esta música que recuperó, una vez que la escuchamos de manera atenta, encontramos que hay tintes que pueden ser cuestionables. Su participación en la recuperación de esta música es de alto valor, em, pero también desde el quehacer de la agrupación, en el marco que ya mencionamos, invita también a reconocer su trabajo, pero también a cuestionar cuáles son nuestras participaciones en la difusión de esta música y desde dónde queremos realizarla. Entonces se desarrolló un proceso de reflexión crítica y de co-creación con los estudiantes para un trabajo audiovisual desde sus hogares. Vale decir que para este trabajo nos encontrábamos en el marco de la pandemia, todavía en un proceso de reintegración. Este, entonces, podemos también identificar en el video espacios cotidianos que favorecen también a las propuestas que realizaron los estudiantes y las estudiantes. Y el objetivo fue cuestionar la herencia cultural heredada, y cómo también desde la música con la que trabajamos y desde los trabajos creativos que realizamos, aportamos o no a la reflexión crítica, no solamente de los estudiantes participantes, sino también de las personas que observan. A continuación, una de las piezas de la serie con Emilia. Pero mire, mamá, póngase a pensar que ese hombre me quiere y sabe trabajar. Ay, poquito a poco va haciendo el realito y así Dios primero tendrá su ranchito. Más que ese hombre pobre, ya ve
dice que es honrado, madruga y trabaja con pala y arao. Él dice que quiere casarse con yo y que no me busca por mala intención. Su consentimiento le quiere pedir, por vida suyita dígale que sí. Ándate muchacha, con todo el demonio. Salí de esta casa por tu matrimonio. Ándate de aquí, llévate tus chicas. Que te parta un rayo y te alce el pisuicas. Por tiempo veremos solamente este primer minuto. La voz que escuchan es la voz de Emilia Prieto, y la guitarra también interpretada por ella misma. Em, sin embargo, además, al escuchar la letra de la música es inevitable hacerse muchísimas preguntas. Entonces, en ese tanto, la dirección artística de las agrupaciones de danza folclórica estudiantiles, en este caso particular, em, pretende, y la propuesta es que sea un agente para la transformación, no para desmentir o negar la tradición o el patrimonio cultural, sino para desde allí replantearnos cuáles son nuestras responsabilidades en la difusión de la cultura y cuáles son aquellas tradiciones que estaríamos aportando para la preservación. Hay una tradición recibida, efectivamente, desde en nuestro imaginario y en nuestra crianza como parte de un grupo sociocultural que en muchos de los casos eh, favorece una representación femenina estereotipada y tradicional. Ahí la dirección artística o las personas responsables o que guían estos procesos cumplen una función de cuestionamiento desde los procesos creativos para invitar a la transformación y que puede realizarlo desde el tratamiento de sus procesos creativos con enfoque de género, no solamente en los productos escénicos finales, sino en el desarrollo de los procesos, que también se conforman como procesos de enseñanza-aprendizaje. En la investigación, en la recopilación de documentos que den fundamento a estos productos escénicos artísticos, en ellos se contempla justamente y se evidencia la tradición heredada, pero que ésta sirva para hacer un rediseño de los movimientos y gesto que se compone en las propuestas escénicas, para finalmente tener un patrimonio resignificado, obras planteadas desde un enfoque de género o con un tratamiento que invite al cuestionamiento de los roles tradicionales, para que el espacio, ya que está en un marco de formación y de construcción de conocimiento, sirva para la reflexión social de sus participantes y de las personas que le observan, que vale decir son públicos de distintos grupos etarios. Así, la danza folclórica es una manifestación de alto valor y con mucho potencial para ser una herramienta formativa de la resistencia cultural y de su preservación, claro que sí, pero también con un alto valor para la transformación. Todo proceso de reflexión, toda investigación siempre deja más preguntas desde la deconstrucción de la práctica. Entonces nos planteamos cómo aseguramos que estas dinámicas horizontales planteadas desde los grupos y desde los procesos creativos
pueden permear y alcanzar otras áreas de la vida cultural, desde el género, cuánto estamos dispuestos a cuestionar sin transgredir lo que consideramos parte de la identidad, como generaciones en periodos de transformación o de transición, y que los roles también conforman parte de nuestro imaginario, de este, em, nuestra tradición heredada. ¿Cuánto estamos dispuestos a cuestionarnos para la transformación sin transgredir también la identidad? Y finalmente, desde el patrimonio, ¿cuáles de esas expresiones resguardamos como verdad y cuáles son olvidadas? El patrimonio no es neutro, el patrimonio vivo y la expresión danzada del folclore, y que además ejecutamos al día de hoy, está en la corporalidad del presente, siempre está en transformación porque está sucediéndose, está construyéndose. Y es ahí entonces, desde las agrupaciones de danza folclórica, en este caso, desde la institucionalidad, debemos contemplar nuestra responsabilidad para construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien, Fraisa. Oye, un aplauso para Fraisa. Esto increíble su presentación, así que te felicitamos, Fraisa. Ya, la ronda de preguntas viene al final de nuestro segundo expositor, así que muy bien, Fraisa. Y ahí también vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la presentación de Fraisa. A continuación viene Josué Emanuel. Ya, Connie va a dar una pequeña reseña de su currículum histórico y ahí José Manuel nos presentará, obviamente, su interesante ponencia. Constanza. Gracias, doctor. José Emanuel Barrios Vázquez es licenciado en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestro y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2022 desarrolla el proyecto Interculturalidad y Fortalecimiento Cultural Digital en Pueblos Originarios, en conjunto con la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Es docente e investigador adscrito a la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, integrante del núcleo académico de la Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje de esta misma casa de estudios. En 2021 obtuvo la cátedra del programa Investigadores e Investigadoras por México de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, o también llamado CCT de México. En 2022 ingresó como candidato al Sistema Nacional de Investigadores de la CCT. Sus líneas de trabajo son antropología y cultura digital, fortalecimiento cultural digital y brechas digitales en pueblos originarios, así como sociedad, ideología y religión. Particularmente ha realizado estudios sobre los testigos de Jehová en México desde la perspectiva antropológica e histórica. Muy bien. Dejamos entonces a cargo a José Manuel con su interesante ponencia. José Manuel, todo tuyo aquí el plato virtual. Bien, bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, por la organización de este congreso que me parece maravilloso. Pues agradezco a todos, a todas, todos los que han estado precisamente organizando que estos eventos se puedan pues, realizar a estas horas de la mañana. Bueno, aquí es un poquito más temprano aquí en México. Entonces, bueno, pues hay que madrugarle un poquito. Bien, pues les voy a compartir pantalla. Me dicen ahí si se está viendo. Ay, Dios mío. ¿Ahí lo ven ustedes? Muy bien, José Manuel. Sí, ¿Sí lo están viendo? Ok, sí. perfecto. Bien, bueno, pues esta ponencia la he titulado precisamente Patrimonios culturales con sentido propio, reflexiones sobre el reconocimiento y salvaguardia
de los patrimonios culturales e inmateriales en los pueblos totonacos. Ahorita platicaré un poquito dónde estamos, qué es lo que estamos nosotros haciendo. Y bueno, he hecho como esta presentación con estos temas, ¿no? Que vamos a ir viendo de manera muy rápida. Les voy a platicar un poquito acerca del proyecto, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Veremos unas cuestiones de teoría, campo y método que no me quisiera como mucho detener en ese asunto por razones de tiempo, porque eso, bueno, nos lleva siempre a discusiones muy profundas de todo eso. Y pues les voy a compartir el trabajo que hemos estado realizando y los contenidos precisamente de los trabajos que hemos estado realizando. Dentro del trabajo realizado también platicaré un poquito pues de algunos problemas, algunas limitantes que de repente suceden cuando pues trabajamos con este tipo de tecnologías y sobre todo cuando también son usadas y apropiadas precisamente por los pueblos originarios, ¿no? Entonces por ahí platicaré un poquito de eso. Bien, comenzar hablando del proyecto. ¿En dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Ahí les puse unas pequeñas fotografías de donde estamos nosotros situados. Es una universidad precisamente que atiende a una población de origen totonaco, donde ofrecemos carreras precisamente que tienen que ver con algunas necesidades del territorio. Entonces, los chicos son formados en ese asunto. Y bueno, la universidad este año cumple 20 años precisamente de estar formando y trabajando aquí en estas poblaciones. Prácticamente nos encontramos, la universidad se encuentra aquí en un municipio que se llama Huehuetla, Puebla, que es la fotografía de abajo, que es un municipio que consta de 12 comunidades, casi el 90% de toda la población de un poquito más de 17,000 habitantes hablan lengua originaria. Y bueno, incluso hay gente que también habla las dos, habla totonaco y náhuatl. Entonces, lingüísticamente es un territorio muy, muy interesante. Aquí en esta misma universidad nosotros tenemos la maestría de ambientes interculturales de aprendizaje. Precisamente también estamos intentando también formar profesionales, maestrantes, precisamente maestros o máster, como le conocen en otro lado, precisamente que atiendan pues estos ambientes donde existe una población a veces con mucha diversidad étnica, lingüística, etcétera, ¿no? Entonces, lo que planteamos es que a partir de esa maestría la gente elabore proyectos que sean inclusivos, donde haya creación de conocimientos, etcétera. Entonces, estamos trabajando como con esta perspectiva que hacemos aquí. Como lo dije, particularmente estamos con pueblos totonacos, ¿no? Insisto, hay también algunos nahuas, pero son muy pocos, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros cuando llegamos con este proyecto que tiene que ver con la cuestión de las tecnologías de información y comunicación, precisamente, nos comenzamos a pensar qué es lo que estaba sucediendo después de la pandemia con estas tecnologías aquí en los pueblos originarios. Nos venimos aquí a la Sierra Nororiental del Estado de Puebla con esta universidad, aquí estamos haciendo la comisión. Y bueno, hemos hecho algunos estudios previos que nos han permitido de alguna u otra manera elaborar los proyectos, ¿no? Uno de los primeros que hicimos precisamente fue tratar de explorar eh, plataformas de comunicación como Facebook para ver qué es lo que estaban haciendo los jóvenes con esta plataforma, ¿no? Rápidamente lo que encontramos nosotros es que las personas utilizan Facebook para las cuestiones para las cuestiones sociales, para las cuestiones políticas, para las cuestiones económicas y muy poco marco de acción se deja para las cuestiones culturales históricas del territorio. Y esto era entendible también porque había pasado la pandemia y las personas habían utilizado mucho del mercado digital para tratar pues de enfrentar las contradicciones del sistema económico que estaba ahí dando pues muchas razones para ver que había mucha desigualdad. Entonces mucha gente pues se dedicó a usar las tecnologías para, perdón por la expresión, para tratar de ir sobreviviendo, ¿no? Con todo esto. No había trabajo, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Y el siguiente diagnóstico que también nosotros hicimos fue precisamente tratar de entender qué es lo que sucedía en cuanto a la brecha digital. Para resumirlo rápido, lo que encontramos nosotros es que en estas poblaciones, a pesar de estos grandes problemas socioeconómicos y condiciones socioeconómicas, lo que encontramos nosotros es que el 99,9% de los jóvenes tenían un teléfono, un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente, ¿no? Y eso nos hacía pensar la posibilidad de poder insertar proyectos digitales, ¿no? Es decir, había
habían posibles receptores que teníamos que trabajar con todo eso, ¿no? Entonces llevamos más o menos como 5 años trabajando en otras actividades que hemos hecho también, como recuperación de acervos fotográficos históricos, su digitalización, exposiciones, etcétera. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Bien, en la cuestión de la parte teórica y conceptual, pues estuvimos como pensando precisamente algo que de alguna u otra manera me parece que todos estamos en sintonía aquí, que tiene que ver precisamente pues la propia categoría de patrimonio, ¿no? La categoría como concepto, ¿no? Entonces, lo que estuvimos dándonos cuenta nosotros es que en donde estuvimos trabajando con los alumnos, muchas veces les preguntábamos qué sucedía con el patrimonio, qué era el patrimonio, y algunos no sabían. Les preguntábamos por los patrimonios inmateriales y materiales, tampoco lo sabían. Entonces comenzamos a pensar que había un problema fundamental en que esta categoría de patrimonio, al parecer, desde la academia, desde lo que estábamos haciendo, no habíamos sabido cómo transmitirla perfectamente a las poblaciones, sobre todo en los pueblos originarios. No era porque no supieran ni nada por decirlo, sino que lo que yo opinaba es que no habíamos como trabajado en esta transmisión de este conocimiento que muchas veces se genera desde la academia. Entonces, ahí es donde había un problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos precisamente es tratar de pensar y pensar qué sucedía con esta categoría, cómo actuaba en las poblaciones, etcétera. Y entonces lo que nosotros comenzamos a tratar de entender era estos procesos de la patrimonialización al patrimonio local y cómo esta patrimonialización había metido precisamente a esta propia categoría bajo lógicas globales, donde las personas, como no, las personas pensaban que sus patrimonios no eran importantes porque no se alineaban a los discursos globales. Entonces, lo que había en sus poblaciones, pues dejaba de ser importante, ¿no? Porque pensaban que otras cosas sí merecían ser importantes y no las de ellos, ¿no? Y también pensamos nosotros en los patrimonios inmateriales, que ese es un problema que tenemos aquí en México muy claro, la pérdida de estos patrimonios inmateriales ante los avances de modernización, desarrollo, pues cada día los patrimonios se siguen perdiendo. Y uno de los casos ejemplificativos que tenemos aquí precisamente es la pérdida de las lenguas originarias, ¿no? A la fecha de las 68 lenguas, la mitad está en riesgo y en unas décadas van a ser parte de esta historia de este país si no se llevan políticas públicas, políticas junto con el Estado, con los sistemas educativos para tratar de revitalizarlas. Y en mi opinión, tampoco es que solamente el Estado se interese, sino también nosotros como ciudadanos, como personas que andamos a pie, también tenemos que interesarnos para poder tratar de recuperar algo de lo que se está perdiendo, ¿no? Claro está que hay discursos globales muy claros del patrimonio, dictados por la UNESCO, dictados por instituciones que obviamente ponen una serie de requisitos para que esos patrimonios puedan ser reconocidos, ¿no? Y aquí en México tenemos un gran problema de los inventarios del patrimonio, ¿no? Tenemos un caso de Puebla muy interesante y aparte una categoría que se estuvo trabajando aquí en México, que fue la de pueblos mágicos, precisamente como una política para reconocer precisamente estos territorios que al final de cuentas estos pueblos ni eran mágicos y aparte de eso generaban muchísimas contradicciones para los habitantes, sobre todo desplazamientos de los lugares céntricos. La gente, las empresas llegaban, compraban los terrenos y entonces comenzaron a aislar a las poblaciones y tampoco tuvieron ningún tipo de beneficio de esto. Sobre todo venían, se llevaban sus recursos, basura, etcétera, etcétera. Entonces, hubo grandes problemas con todo esto y aparte este problema del inventario del patrimonio, decir que sí, que no, me parece que también nos ha colocado en una pérdida inconsciente y consciente de los patrimonios inmateriales, ¿no? Esta gráfica que aquí les puse es este inventario, precisamente con datos del Sistema de Información Cultural, que son los patrimonios culturales inmateriales de México. Si ustedes se pueden dar cuenta, son más de 326. Pero este tipo de estadísticas o este tipo de gráficos nos dejan más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Cómo puede ser que una nación eh, tan robusta lingüísticamente, culturalmente, pueda únicamente reconocerse 326? Y únicamente en México. La otra discusión es lo que se conoce por la UNESCO, que son como 8, 9, 11, que no recuerdo, que de repente va elevando, pero son 11 nada más que se reconoce. Entonces, ahí hay un problema muy grande. Y si nos vamos aquí donde estamos nosotros trabajando, que es en la cuestión de Puebla, en Puebla únicamente se reconocen 11 patrimonios inmateriales. Nuevas preguntas también.
¿Cómo puede ser que un estado con 7 lenguas originarias que se hablan, con una población robusta lingüísticamente, con bastantes patrimonios inmateriales desde las cosmovisiones de los pueblos originarios, cómo puede ser que únicamente se reconocen 11, nada más, ¿no? Y todo lo demás es desplazado, olvidado, invisibilizado. Entonces, me parece que aquí tenemos un problema muy grande con estas categorizaciones y me parece que tenemos que comenzar a tratar de abordar de distinta manera el territorio. Por supuesto que tenemos algunas preguntas como horizonte, todas ellas muy claras, y son lo que dije hace un momento, ¿no? Y así de manera así exacta, ¿por qué una nación tan robusta pluriculturalmente, solo 320 patrimonios inmateriales, ¿no? ¿Por qué en el caso de Puebla son 11 nada más? ¿Por qué si la UNESCO distingue como patrimonios culturales inmateriales a todas aquellas formas culturales de los grupos y comunidades, solo reconoce 8 patrimonios inmateriales en México? Y sobre todo cuando elaboramos las cuestiones de proyectos de gestión cultural, proyectos de culturales digitales, etcétera, pues hay también bastantes preguntas, ¿no? ¿Qué aspecto cultural se difunde? ¿Por qué su difusión es importante? ¿Para quién se difunde? Y lo más complejo, y es en lo que nos mete a todos nosotros en este congreso, ¿quién decide qué aspectos culturales se difunden? Entonces, estas preguntas, nosotros nos posicionamos para tratar de pensar cómo tenemos que abordar el patrimonio. Esto por ahí lo dejamos escrito en algún documento que hicimos precisamente reflexionando con todo esto, ¿no? Para comenzar con este asunto de la perspectiva de análisis y cómo elaboramos proyectos, claro, tenemos una parte teórica que es muy importante, que a pesar de que hay una crítica muy profunda a la academia, bueno, pues tenemos nosotros que seguir construyendo desde una perspectiva seria, desde una perspectiva totalmente inclusiva y pues tenemos que utilizar todo un marco teórico. Lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento precisamente tiene que ver con la investigación de acción participativa, el diagnóstico, construcción de planes, ejecución de planes y reflexión constante con los involucrados. Hemos estado como trabajando de manera muy cercana con los jóvenes, ¿no? Hemos trabajado la cuestión digital desde las implicaciones y las posibilidades de lo digital, tecnologías vitales, ¿no? La cuestión de la brecha digital, todo esto. Y sobre todo nosotros también pensamos en que muchas de las problemáticas tienen que ver con enfoques históricos estructurales que se han posicionado precisamente en América Latina y de alguna u otra manera son las limitantes para que podamos nosotros elaborar nuevas propuestas, porque las estructuras siguen dirigiendo y moldeando precisamente a las sociedades actuales, ¿no? Y para la cuestión del patrimonio trabajamos cuestiones como patrimonio cercano, museo cercano, la interculturalidad, comunidades relevantes o de referencia y la interpretación patrimonial intercultural y sobre todo la gestión cultural en el ciberespacio. No, lo que nosotros queremos y estamos trabajando precisamente es la proyección del patrimonio local. Lo primero que nosotros hemos pensado es que tiene que haber una activación del conocimiento y el reconocimiento de lo local, ¿no? La dimensión social del territorio, sobre todo hoy ante los grandes procesos de modernización, desarrollo que siguen andando, muchos jóvenes en la actualidad aún no reconocen su propio territorio, ¿no? Entonces hay que estar trabajando precisamente en esto. Lo que planteamos nosotros es una categoría, el sentido propio del patrimonio, pero no como un concepto de 3 puntos y lo definimos, sino más bien como una guía de reflexión donde el patrimonio se construye a partir de los valores locales y los aprendizajes significativos y que las propias comunidades lo saben de antemano, porque también nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros estamos trabajando con los patrimonios o con sus formas y prácticas culturales, no es algo que estemos descubriendo nuevo, es algo que ellos han practicado, simplemente que estamos en ese reconocimiento y en ese conocimiento y sobre todo trasladarlo a las generaciones actuales. Nosotros pensamos que la interculturalidad puede funcionar como guías en la construcción de propuestas culturales digitales para amainar un poquito la decisión de quién genera el proyecto cultural digital, ¿no? Y estamos precisamente trabajando en este fortalecimiento porque lo que tenemos que reconocer es que a pesar también de que existen grandes brechas digitales en los pueblos originarios, hoy hay muchas posibilidades que las personas tengan un teléfono inteligente. Recuerdo que platicaba con un lingüista maya y me decía, ahorita en todas las casas, al menos un teléfono inteligente hay, ¿no? Entonces ahí podemos posicionarnos, me parece. Y bueno, eso nos colabora un poco con el diagnóstico que habíamos hecho al inicio.
Bien, ese es el territorio donde estamos nosotros trabajando. Huehuetla, Puebla, es uno de los 217 municipios del estado de Puebla. Se ubica en la región de la Sierra Nororiental, colindando con el estado de Veracruz. Como lo dije al inicio, este municipio está conformado por 12 comunidades. La lengua predominante precisamente es el totonaco. Esta fotografía que ven ustedes es el día domingo, es el día de plaza. Desde una perspectiva antropológica, histórica, la plaza es un espacio tan interesante porque aquí todos los días domingos está la cabecera municipal y todas las comunidades bajan precisamente a vender sus productos, a tratar de intercambiar, a conocerse, saludarse, a platicar, a ponerse al corriente de los asuntos comunitarios, etcétera. Entonces, este mercado se ha convertido y es uno de los referentes muy interesantes para poder conocer la región. Este se da los días domingos. Y si podemos ver, las formas locales de vestir siguen predominando precisamente en la mayoría de la población, aunque podemos ver nosotros también, pues algunos otros productos también que no tienen que ver con la localidad, productos chinos y otras empresas que se han ido metiendo. Y por supuesto, eso ha provocado también distintas necesidades en los sujetos y ha provocado también cambios en las identidades. Partimos nosotros de la idea que con poco se puede hacer mucho. Un teléfono inteligente nos parece que es suficiente para poder comenzar a registrar, difundir y salvaguardar los patrimonios inmateriales, ¿no? Hoy los teléfonos inteligentes me parece que tienen pues grandes posibilidades, ¿no? He estado leyendo algunos artículos donde nos sitúan precisamente que únicamente utilizamos el 15, el 18% de la capacidad que puede tener un teléfono inteligente. Entonces, también tenemos que comenzar a trabajar precisamente en cuestiones de alfabetismo digital con los jóvenes, con las personas adultas, etcétera. Lo que hemos hecho nosotros precisamente es estar visitando preparatorias de la región, trabajando en las comunidades, con un curso taller que lo denominamos Cómo fortalezco mi cultura con las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, no únicamente llevamos nuestros intereses, ¿no? Sino que también nosotros ideamos un proyecto precisamente integral que pudiera atender también las necesidades de las cotidianidades digitales de los jóvenes y sobre todo también trabajando con la opinión de muchos docentes, qué es lo que querían que los jóvenes vieran en estos proyectos, en estos talleres que nosotros hicimos. Curso taller lo denominamos porque al final ellos crean un proyecto digital desde las propias valorizaciones locales de sus entornos. Entonces, este curso, nosotros curso taller lo elaboramos así, damos una presentación, trabajamos el tema de cómo y por qué Internet y las redes sociodigitales cambiaron nuestras vidas, ¿no? Hablamos precisamente del gran problema hoy donde los jóvenes se está hablando de 7.2 horas estamos pasando en estas tecnologías, entonces tratamos de hacer concientización de este uso. Hablamos de la brecha y desigualdad digital en México, porque aquí el problema que tenemos también es que a pesar de que hay una presencia relativamente significativa de las tecnologías, hay muchas personas que aún no pueden acceder. Y si pueden acceder y si pueden tener un teléfono inteligente, muchos de los contenidos no están en lengua originaria y no saben utilizarlo porque también tenemos problemas de lectura y escritura que no se ha logrado resolver. No, platicamos acerca de los me gustas, también lastiman, como un proceso precisamente en donde en muchas de las tecnologías sigan habiendo precisamente discursos de discriminación en las redes sociodigitales y lo complejo es que se da aquí en estos mismos territorios con la propia gente y con los mismos jóvenes también, incluso que hablan totonaco. Hablamos de este fortalecimiento cultural digital, cómo conocemos y cómo reconocemos nuestros patrimonios locales para echarlos a andar con las tecnologías. Contenidos digitales con sentido propio, que es lo que ya platiqué, y estamos elaborando ahorita lo que estamos trabajando es el proyecto Coyón.mx, un proyecto donde todos estos contenidos que nosotros estamos haciendo pretendemos meterlos en esta página para que esté disponible para los jóvenes y puedan conocer un poco desde su propia perspectiva qué es lo importante con ellos. Hemos visitado nosotros 6, 7 preparatorias que hemos estado trabajando. Aquí están algunas fotografías de lo que hacemos con ellos. Trabajamos con dibujo, trabajamos con lecturas, etcétera, etcétera, para tratar de llegar a generar estos contenidos, ¿no? La mayoría de las escuelas tienen un promedio de 40 alumnos, la mayoría son hablantes de lengua local. En algunos momentos hemos tenido las experiencias de que a pesar de que hay una presencia importante de un teléfono inteligente, a veces algunos chiquitos, algunos jóvenes no tienen teléfono, entonces vemos cómo solucionamos. La idea es que la gente
pues siga trabajando. Otro de los problemas que existe también es la gran migración de los jóvenes que una vez que termina la preparatoria se siguen yendo a las grandes ciudades, y de alguna u otra manera también trabajamos este tipo de temas aquí en los espacios escolares con los chicos, ¿no? Hay, Si quieres, yo puedo dar el video bien, para que se escuche. exactamente. Bien, Muy vamos a bien. ver bien, vamos a ver un pequeño video muy chiquitito. Son dos videitos. Vamos a ver el primer video. Si Es puedes lo que desconectar. hicieron. Sí, lo que hicieron. Voy para allá. Dejo de comprar. Ah, no. A ver. A ver, yo creo que Ahí ya está. dejo de ahí está. Ahí, ¿verdad? En virtud del tiempo, ya voy a Eh, dar el video. Ok. Yo creo que dejo de compartir, Sí. Marcelo, porque creo que no te deja a ti. Déjame dejar de compartir porque me parece que no se oye. Voy a buscar el Es- primer video, que es el de la señora. Sí, te lo puse por ahí. Ya, voy allá. Ahí no encuentro dónde deja de compartir esto. Tranquilo, aquí ya estamos. ¿Se ve? A ver, Pus na laks na tami ilo para que ahí nacho va. chanchom blitan pachitulan kanta shtuacha porque chancho ilo lulak tsatsina. Nichun siyoyam ilo na posian chogan tuikiwe shakto metro o shakto metro o la tawish la katia tlawputna. La tachok tuikiwe tachon chacheu kaya para que tlanchon tastanga. Nichon tlawgoya na maktiancho na mahokapariancho kiwe akuchon na laksnatancho. Chusmun chamon para que tlanchon le tampo laksnatkana chon tlanchon taltanka ni chukchita chopei taltankle na mano na chusa pabilo para que tana tashchacha shashana. Yo no hay macho tocan le tampache. Gracias. Bueno, hay tantito, Marcelo. Ese video precisamente lo crearon en una preparatoria de acá que se llama Xonalpu, una preparatoria donde la mujer que sale en el video ya es una de las últimas mujeres que precisamente hace pues este tejido tradicional acerca de las fajas que utilizan las mujeres aquí en Huehuetla. Y a partir de eso, pues la escuela como que ha volteado y entonces han estado ahora
pues mandando a los alumnos precisamente para la recuperación de estos conocimientos y los jóvenes estén como aprendiendo también a hacer este tipo de fajas y a los jóvenes les ha gustado muchísimo, ¿no? Bien, el siguiente video precisamente tiene que ver con a unos chicos que hicieron el video precisamente. Les interesaba mucho que la gente comprendiera cómo se saluda a la gente, cómo habla la gente cuando llega a Huehuetla con diálogos muy pequeñitos, porque esa era otra de las cuestiones, que los videos tenían que ser cortos y sobre todo que se atendieran los derechos lingüísticos de la población. Eso es lo que a nosotros nos interesaba. Y bueno, aquí las chiquitas nos enseñan cómo se saluda y cómo debe uno de interactuar en la calle con las personas de la localidad. Adelante, Marcelo, gracias. Oka. Teli Putón. Aquí en Tihuanicán, Marisol García Luna. Aquí en Tihuanicán, María Isabel García Pérez. Aquí en Tihuanicán, Sonia García Espinosa. Aquí en Agatehuaganín de la Colegio Pablo Freire. Lanchiu, Macali Siagasiyan, Lancha Huancan Magapisa Tapagasipat, Chatotonaco, Antaurino, Quincachiquintán, Huehuetla, Puebla. Este pencape está. ¿Qué? Este pencape. Uno, pues, que te abuela. Kan. Tenok preo ko, chale, chale. Lugpas na katsiniyaw ay kingkakasakaspat. Pagas na katsini. Muy bien. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Creo que tengo por acá mi última. Y bueno, aquí les dejo algunas conclusiones ya para finalizar, algunas conclusiones momentáneas de todo lo que hemos estado realizando. Como primer punto, creemos que es necesario repensar y en ocasiones impensar la categoría patrimonio y cómo la transmitimos a las generaciones actuales. Creemos nosotros que es importante incentivar a las poblaciones locales a construir sus propias propuestas de lo que es importante para ellos, con base en sus valorizaciones locales, es decir, desde el sentido propio, acompañar a los jóvenes en sus proyectos digitales desde una perspectiva integral e intercultural, como una dinámica que nos permita la co-creación de conocimientos para el fortalecimiento cultural digital. Y por último, creo que hay que comenzar a elaborar estrategias para el consumo cultural local desde lo digital ante estas industrias culturales que se han colocado en prácticamente toda América Latina. Lo que hay que pensar es cómo hacemos que los jóvenes en la actualidad, con tantas plataformas de consumo digital, tantas plataformas de comunicación, cómo voltean a ver sus propias valorizaciones, sus propios productos y sus propios contenidos digitales. Y ahí estamos todos los días trabajando en ello, ante esto que hoy se conoce como la colonización digital y los territorios digitales. Muchas gracias. Muy bien. Hoy un aplauso también para José Emanuel Josué. Así que muy bien. Bueno, a modo de síntesis, decir la importancia que tiene el lenguaje, ya tanto verbal como no verbal. Ya ahí Josué nos mostraba un poco la importancia que tienen las lenguas de nuestros pueblos originarios y en el caso de Fraisa, el lenguaje no verbal que a veces tiene la música, la danza, ya y que en ambos casos nos aporta con tradiciones y la importancia que tiene la valorización. Ya, en el caso, como decía Fraisa, que va más allá de que se haga por un tema de género, sino que también todas las tradiciones que se han logrado salvaguardar, cuidar, ya rescatar, también los nuevos desafíos que se empiezan a aparecer, ya antes, y lo decía también Josué, de los modelos de globalización. ¿Ya? Y las nuevas tecnologías. Y cómo tenemos que tener esa capacidad como investigadores, como universidades, como comunidades, ¿ya? Para no perdernos. ¿Ya? Eso creo que también es muy importante. Y bueno, las nuevas líneas, las nuevas interrogantes que empiezan a aparecer a medida que vamos investigando y vamos también redescubriendo,
Ya estos saberes ancestrales que forman parte también de nuestros patrimonios culturales. Por ahí veía algunas aportes en el chat que decían, a nosotros también nos pasa lo mismo que decía Fraisa, lo mismo nos pasa, tenemos esta misma situación, la compartimos y eso es lo interesante también de este Congreso de Cátedra UNESCO La Plata. Ya vamos a ir a las preguntas, ¿les parece? Para que si quieren hacer consultas, dudas. Constanza tiene algunas que para que puedan Fraisa y Josué responderlas. Constanza, Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es para Josué, por parte de Fito, quien le pregunta quiénes deberían identificar, observar y salvaguardar las prácticas que forman parte del patrimonio vivo cultural. Ve, ¿puedo contestar, Marcelo, sí, sí, Constanza? Sí. Bien, pues bueno, yo creo que mi perspectiva de trabajo precisamente es desde abajo, ¿no? Creo que durante mucho tiempo, sobre todo en muchos estudios que teníamos en la academia y todo eso, me parece que siempre nos posicionamos siempre con los modelos eurocéntricos para explicar la realidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Durante mucho tiempo se hizo así. Y estos modelos precisamente, y no es desdeñarlos, tampoco es que vamos a colocarnos como satanizadores del eurocentrismo, no, tampoco, es lo que había. Entonces siempre se estuvo explicando de ahí, ¿no? A partir de los modelos europeos, de los anglosajones, se explicaba la realidad de los pueblos. Hoy, mi perspectiva y lo que plantea es al revés únicamente, que hoy la realidad nos dé los modelos. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, lo que nos interesa a nosotros es trabajar con la gente, ¿no? Nos vamos con la gente, estamos ahí trabajando con los jóvenes y comenzamos con preguntas muy sencillitas. ¿Qué conocen del territorio? ¿Por qué es importante su territorio? Y ahí construimos. Incluso el otro gran reto que tenemos precisamente son las propias metodologías para trabajar con los pueblos originarios. Ese es el otro asunto, porque si bien las metodologías que tenemos nosotros son muy útiles, en ocasiones pues no se nos empatan y de repente ya nos metemos en problemas en la identificación. Bueno, cuando uno trabajaba con la gente y le decías que era objeto, imagínense ustedes, ¿no? Entonces ahí es donde hoy tenemos que comenzar. Entonces, mi planteamiento es ese, que haya una conexión precisamente con las generaciones ya de adultos mayores, con los jóvenes y empezar desde ahí abajito a construir qué es lo que la gente es importante y luego ya hasta el último nos colocamos ahí en toda la parte teórica y creo que el otro reto que tenemos también en esta identificación son la nueva creación de conceptos, porque lo que creo que tenemos claro en este Congreso es que hay conceptos, hay teorías que ya no nos alcanzan a explicar las propias realidades y sobre todo algunos conceptos y teorías incluso llegan a ser hasta excluyentes, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que comenzar. Entonces ese es lo que estoy como trabajando. Mi problema que he tenido, aquí quiero confesarlo, es que yo no hablo totonaco, ¿no? Yo soy hijo de hablantes de mixteco, entonces tampoco hablo mixteco por los grandes procesos de discriminación lingüística que se hicieron. Entonces, ese es mi gran problema, ¿ok? Pero ahí estoy, ¿no? Pero con el video que nos hacen los chicos y nos enseñan, ya uno va interactuando y uno va conociendo a las personas, ¿no? Entonces, ese es el sentido propio que estoy, como una guía de preponderar lo local. Gracias. Gracias, Josué. Siguiendo la misma directriz, Adriana pregunta si puedes compartir la fuente en la que se consultó los inventarios nacionales del patrimonio cultural inmaterial. Sí, claro, por supuesto. Les dejo ahorita aquí en el chat, les pongo ahí ese sistema, porque me parece que es una cosa muy compleja ese sistema de gestión cultural, ¿no? No sé cómo lo hicieron, no sé, no tengo como mucha idea a nivel institucional, pero creo que puede ser un referente muy interesante de tratar de reconocer de otras maneras los patrimonios, ¿no? Ante estos discursos globales, ¿no? Gracias. Gracias a ti. También Estefan pregunta cuáles, según usted, podrían ser las medidas para salvaguardar las lenguas originarias. ¿Se han aplicado en el pasado medidas que hayan demostrado ser efectivas? Bueno, ahí estoy como pensando también, estoy también como trabajando un poquito el activismo digital, la revitalización lingüística, ¿no? Desde las tecnologías también.
Lo que hemos encontrado nosotros, fuimos nosotros a un congresito por ahí que hubo de activistas digitales, estuvimos platicando con ellos y precisamente tenemos que reconocer algo en este momento, en que si bien desde una perspectiva, desde la planificación lingüística, se ha avanzado mucho en el estatus y en el corpus de muchas lenguas originarias en toda América Latina. El problema que me han comentado algunos lingüistas precisamente es que no del todo hemos llegado a lo que ellos conocen, yo no soy lingüista, lo que ellos conocen como la planificación de adquisición, es decir, la generación de hablantes. Entonces, el problema que tenemos hoy, aunque hay tantas cuestiones, aunque hay muchas, bueno, incluso ya hay aplicaciones para que usted aprenda mixteco, chontal, no sé qué, quechua, etcétera, etcétera. No hemos logrado lo que me han dicho los lingüistas digitales, es que no hemos logrado precisamente la generación de hablantes, ¿no? Yasnaya Aguilar, que es una conocida lingüista, lo que sostiene es que ese es el problema. Uno, que todos estamos nosotros así como haciendo distintos proyectos digitales en muchos lados y no logramos articularlos, ¿no? Y el segundo gran problema es que tenemos que regresarnos a las infancias, precisamente porque muchos lingüistas creen que ahí está el asunto, porque ahorita ya va a estar como medio complicado el asunto, ¿no? Incluso, para que nos demos una idea, platiqué también con otro maya hablante que trabaja activismo digital y me decía, ¿sabes qué, Josué? Creo que el asunto es que tenemos que irnos a a lo psicológico porque parece que hay un problema que tenemos, un trauma que tenemos de la colonización y de los procesos que nos han dicho y la gente sigue pensando que aprender una lengua originaria no sirve absolutamente para nada y que es mejor hablar inglés. Y hoy hasta los coreanos ya se nos metieron, ¿no? Hoy los coreanos andan por todos lados, ¿no? Las series, bueno, y hoy la gente ya quiere aprender coreano. Y entonces siempre le digo a los chicos en las pláticas, está bien, usted aprende inglés, coreano, no tenemos ningún problema. Lo que usted no puede desdeñar es su identidad propia. Lo que usted no puede desdeñar es la lengua originaria de donde es usted y trabajar con su gente. Eso es. Ustedes pueden ir a Europa, pueden ir al mundo, no tenemos tampoco problemas, porque si no, a veces los que tenemos perspectivas de coloniales nos tachan de que queremos quitar todo. No, no queremos quitar nada. Por el contrario, lo que queremos nosotros son abordajes distintos de cómo entendemos las realidades de los pueblos latinoamericanos. Eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? Y entonces ahí vamos con las tecnologías. Estoy por sacar unas pequeñas reflexiones sobre el activismo precisamente digital, ¿no? Para la revitalización de las lenguas originarias, porque lo que he identificado es que las estructuras históricas siguen andando en América Latina y no han permitido del todo que las lenguas se revitalicen de la mejor manera. Ahí estamos en eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Josué. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Sí, yo quiero preguntarle a Fraisa. ¿Cómo ha sido este tema de poder trabajar con, obviamente tú lo decías, la danza, que contiene mucho lenguaje no verbal, y cómo transformar algo que es artístico a un tema etnográfico, científico? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? Porque también es interesante cómo le podemos dar esas palabras que son con resignificado, revaloración, Ujú. revisión, ¿ya? Que creo que también nos permite ir avanzando en estos saberes y conocimientos. Gracias Marcelo, cuando tomamos una expresión cultural, una expresión social, en este caso la danza, que pertenece a un contexto, una festividad o ritual, en el caso de las que son de expresión religiosa, de acuerdo a las clasificaciones que se han hecho, y la tomamos para llevarla a un escenario, se convierte en un producto artístico, y ahí es donde empiezan justamente los conflictos. Analizar el contexto que le da fundamento y le da sentido es ético. Es una alta responsabilidad de parte de quien hace el proceso para hacer la representación escénica de esta manifestación, porque si no, de no ser así, se vuelve un movimiento vacío y un producto artístico nada más, que está planteado para ser visto y para ser bello.
Em, Ujú, entonces, en ese caso, cuando además, después de estar, como decía antes, el, la danza folclórica como expresión está en el presente porque la estamos ejecutando, la estamos viviendo y somos personas en esta realidad, viviendo representaciones o expresiones del pasado que ahora ya no están en el marco que les dio sentido y tenemos que planteárnoslas desde nuestras realidades sin despreciar o sin negar la tradición o lo que está en nuestros imaginarios. Pero sí invitar precisamente a esa reflexión. Sucede mayormente en los procesos creativos, en el proceso de los ensayos y de cómo conformamos la puesta escénica. Em, Desde un diálogo abierto con todas las personas participantes, porque no solamente conocemos la expresión técnica que vamos finalmente a ejecutar, sino también que es responsabilidad de todas las personas que participamos de conocer sus fundamentos históricos y de los contextos que le ujú, dieron lugar. Finalmente, cuando son expuestas en escena, damos espacios para hacer las explicaciones que le permitan a las personas entender qué es lo que van a observar y desde dónde está planteado. La responsabilidad es altísima, no solamente desde el género, sino desde las expresiones en general que también están dadas desde eh, los roles de género tradicionales y el patriarcado. Por ejemplo, cuando pensamos que los hombres son mujeriegos y que las mujeres se abocan al hogar, porque desde el tratamiento artístico tienes posibilidades o tratamientos como personas investigadoras, creadoras existan. Uno de los posicionamientos que Barbac ha tomado es hacer la representación, como lo vieron en Pero mire mamá de la serie con Emilia, esta es la realidad. ¿Qué te causa cuando la ves? Cuestiónala entonces si te está removiendo o te está causando sensaciones encontradas de lo que observas, en donde refuerzas la representación o donde podrías hacer un planteamiento en oposición para difundirlo como una nueva realidad. ujú. Muy bien, Fraisa. De hecho, me hizo recordar un poco acá, tú sabes que tuvimos una dictadura larga y hay una agrupación de mujeres que hicieron algo que se llama la cueca sola o la cueca negra. Entonces, bailaban cuecas sin su pareja y eso también era una forma de expresión folclórica, artística, ya como en contra de lo que fue la dictadura de Pinochet. Entonces, también llama la atención mucho cómo la mujer, ya las agrupaciones femeninas también utilizan formas no verbales de mostrar también distintos mensajes. ¿Ya? Y eso también Ujú, es un tema interesante a poder desarrollar. Bueno, en virtud del tiempo, quisiera recordar que primero agradecerle a Fraisa Alvarado y a José Emanuel Barrio las excelentes presentaciones, los videos han sido muy gráficos y emotivos, ¿ya? Y complementarios para lo que han sido sus respectivas presentaciones. Pedir nuevamente un aplauso para ambos. Y recordar que las próximas sesiones del Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial va a ser el jueves 20 de agosto a las 10 de la mañana, hora de Argentina, así que todos los países tenemos que estar atentos con el trabajo de Fabiola Borbón Alvarado de México, que se titula Herencia, Agencia y Género en la Artesanía del ya se Chilte, fue. despatriarcalizar el patrimonio vivo en Talpa, perdón, Talpa de Allende, y tenemos otro el día sábado a las 11 horas, también hora de Argentina, el papel de la mujer en los procesos artesanales de la cerámica de la Talavera de Reina de España. ¿Ya? Del silencio, la invisibilización al reconocimiento y puesta en valor, ¿ya? De Sergio de la Llave Muñoz de España. Por ahí vi a Lila, no sé si quieres decir algunas palabras acá a nuestros ponentes y también, obviamente, a nuestros participantes, que hoy día tuvimos un número también bien interesante.
Hola, buen día a todas y a todos. Bueno, es un clásico que me inviten a decir algo, simplemente saludar, agradecer. Eh, bueno, ya a esta altura somos como una pequeña familia que nos estamos conociendo y eso hace que profundicemos nuestras perspectivas y también todas las narrativas que se vienen sucediendo. La verdad que es complaciente el hecho de estar acá en reunión y poder hablar desde una profundidad crítica, ¿no? Sobre las manifestaciones que se vienen planteando en su diversidad y bueno, siempre esperando que en la conclusión de este congreso podamos realmente tener situaciones de transformación, que nos podamos llevar unas buenas conclusiones hacia nuestros territorios para seguir nuestras prácticas transformadoras, ¿no? Justamente. Bueno, les deseo, bueno, que sigan con sus reflexiones críticas para seguir trabajando juntos y juntas, ¿no? Porque eso, en este sentido, me encanta que podamos seguir realizando esta red que viene de hace años, porque por ejemplo, con Marcelo ya venimos de otras ediciones trabajando y bueno, es seguir ampliando en los territorios cada vez más estas sinergias. Bueno, abrazos y saluditos. Muy amable, Lila. Oye, saludo a Alfredo también, que es nuestro gran mentor y presidente ideólogo de esta unión latinoamericana, Exactamente. hispanoamericana, ¿cierto? Que es en torno al patrimonio cultural inmaterial. Bueno, para ir cerrando ya, oye, a todas nuestras amigas y amigos que hoy día se conectaron desde la Universidad de Chile, desde Santiago de Chile, ya a nombre de Constanza Donoso, a nombre mío, José Marcelo Bravo y del Instituto de Historia y Patrimonio al cual pertenecemos, les damos las gracias ya a Fraisa, a Josué, a todos los que participaron y les dejamos nuevamente la invitación. Hay muchas más sesiones que se vienen ya que van a ser interesantes y recordar también un poco evitar eso que dice, como sabido es conocido y como es conocido es olvidado. No, al contrario, tenemos que seguir valorando nuestros patrimonios Ujú, y entre ellos estos patrimonios emergentes que ustedes han mostrado en todas las sesiones, ya que forman también de nuevos conceptos, como el patrimonio cotidiano, este patrimonio que convivimos diariamente, y ya lo decía por ahí Josué, y por ahí lo decía Fraisa, que son eh, patrimonios vivos, ¿ya? Que siguen ahí persistiendo y que la gracia del patrimonio no es que solamente se vive del pasado, el presente, sino que también proyectarlo hacia el futuro. Josué, tú querías decir algo. sí, solamente, bueno, pues agradecer de suma manera este encuentro, muchas gracias. Y bueno, por ahí les he colgado el link del sistema de gestión cultural que hay aquí en México, con el que se miden las estadísticas. Valdría muchísimo la pena desde una perspectiva latinoamericana comenzar también a ver cómo las instituciones miden el patrimonio. Creo que ahí está el trabajo, ¿no? Para nosotros, desde esas ideas, poder reelaborar distintos abordajes que nos pueden ayudar precisamente a este reconocimiento de los patrimonios. Y lo otro tiene que ver precisamente con el gran trabajo también que tenemos, porque si bien creo que todos los que estamos aquí en este momento nos dedicamos de alguna u otra manera a la gestión cultural, pues también tenemos bastantes retos todavía aún que nos queda. Y uno de los retos que al principio de este congreso lo dije, es la cuestión económica en los pueblos originarios, ¿no? O sea, sí, es muy padre estar como trabajando con todo eso, pero hay cuestiones estructurales históricas que andan en los pueblos y que a veces yo he invitado a gente y me han contestado, perdón, pero hoy tengo que ir a trabajar, no puedo yo estar en eso hoy, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos que pensar a mirar un poquito más allá de esta despatriarcalización también del patrimonio, tratar de comenzar a atender otras dinámicas también que están en la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? En la zona en la que estamos nosotros es una prioritaria, casi más del 80% se encuentra en condiciones desfavorables, ¿no? Entonces ahí es también donde tenemos otro reto también las gestiones. Claro, por supuesto que no lo vamos a resolver, pero de alguna manera creo que podemos ir pensando estos horizontes también que tenemos en muchos de los pueblos originarios. Les agradezco mucho el tiempo, les mando un abrazo, por ahí colocaron mi correo electrónico, si alguien tiene alguna duda, comentario extra, pues estoy a toda la orden. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los hermanos en América Latina. Gracias. Muy bien.
Oye, por ahí vi a Graciela Magdalena Díaz, no sé si quería decir algo. Tienes que prender tu micrófono. A ver, No se oye. a ver si le Ahí podemos. está. Hola, Ahora Ahí sí. está. agradecer. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Sí. Graciela. No soy nativa digital, así que es toda una odisea estar aquí. Así que agradecer porque lo que se habló, lo que se conversó, lo que se reflexionó es muy similar a mi zona. Yo vengo de una zona guaranítica donde las realidades son idénticas a las que plantearon. Gracias por fortalecernos. Muy bien, Graciela. Gracias a Bueno, ustedes. ya para ir cerrando entonces, agradecer todos los comentarios, las ponencias. Ya dijimos que vienen más todavía. Y desde Santiago de Chile, oye, para ustedes un gran abrazo latinoamericano y nos estamos viendo en futuras sesiones, ¿ya? Y si vienen acá, aquí también lo esperamos, ¿ya? Cuídense mucho y un bonito fin de semana. Chao. Igualmente. Muchas Saludos. gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo a todos y Excelente día, todas. tarde, noche.